fisioterapia, este es un tema de repente un poco más casero, lo vamos a hacer más llevadero. Sé que también ya es hora avanzada del día, puedan estar visualmente agotados. Entonces, igual, ¿no? Que el anteriormente vamos a tratar de hacerlo dinámico y sobre todo con figuras para que ustedes puedan ver las diferentes posiciones. Es importante considerar en fisioterapia respiratoria que va ligadamente también al despeje, limpieza de una vía aérea de mi paciente y también va ligado a un ambiente bastante cómodo, ¿no? De repente, también la iluminación importa porque acuérdense que para que mi paciente que esté en recuperación, tan chiquito, salido de un lugar tan bonito como era el vientre de su madre, llegar a una unidad inminente de cuidados intensivos, escuchar diversas voces, los ruidos que a veces pueden ser inoportunos. Esto hace de repente que el bebé tenga una complejidad de entendimiento, por decirlo así, a la vida extrauterina. Entonces, la fisioterapia respiratoria también es parte de ello porque va a ayudar a que mi bebé pueda, sintiendo el confort, yo pueda ayudarlo con diferentes técnicas. De repente hablamos de posición, hablamos de normotermia, hablamos de un ambiente preparado, adecuado para poderlo ayudar, ¿no? Ya que sabemos que este paciente está recibiendo con un dispositivo adecuado el oxígeno, entonces la fisioterapia es importante, sí es importante, ¿no? Para ayudar a la eliminación, sobre todo las secreciones, vamos a tener ahí como objetivo que se va a contribuir a que esa administración de oxígeno sea más eficaz, sea buena, sea un tiempo lo más corto posible para poder evitar las tres cosas que siempre les he repetido, ¿no? Siguiente. Bien, para hablar de fisioterapia respiratoria, vamos a, como decir, a tener en cuenta también las propiedades de la anatomía y fisiología de un neonato, ¿no? Acuérdense pues que este bebé salido de la vida extrauterina se está adaptando al ambiente, como les mencionaba, llega a tener esa necesidad respiratoria. Entonces, no es lo mismo un bebé pretérmino que un atérmino, ¿no? Y mucho más que un pediátrico. Entonces, son tres etapas diferentes. Y entonces yo para ello también debo conocer mucho la anatomía y la fisiología y debo basarme en esto, debo saber que sus alvéolos no están preparados, tanto como el niño a término, ¿no? Creo que ya hablaron del surfactante, ya en este ya en estas interacciones educativas, creo que ya ustedes han hablado se ha hablado del surfactante como les mencionaba, ¿no? Que es esa sustancia tensoactiva que ayuda a la apertura alveolar, ayuda a que esa necesidad extrauterina del bebé sea buena, ¿no? Tenga con buena respuesta. Pero ¿qué pasa cuando un bebito es prematuro? No va a tener la misma respuesta, va a tener esa necesidad. Entonces, ¿necesita ayuda? Claro que sí, necesita ayuda mi neonato. Es importante que al iniciar la fisioterapia respiratoria se suspenda la alimentación, sí, porque podemos inducir. Voy a seguir. Como decíamos, el tratamiento debe ser suave, se debe respetar el sueño del bebé, es importante, ¿no? Porque sabemos que nuestro bebé ya atendido, alimentado, debe tener un espacio importante de descanso, ¿no? De sueño, donde también nuestro bebé sienta ese confort tan indispensable para que pueda crecer, mejorar, sobre todo. Considera la edad gestacional, ¿no? Lo que hemos repetido, ¿no? Un prematuro, un a término, el peso y todas estas cosas son consideraciones muy importantes. Bueno, nombrar a los principios fisiológicos, sabemos que la respiración pues es un proceso químico, también es un proceso fisiológico, ¿no? De intercambio de gases. Notamos que la ventilación y la perfusión
podríamos de repente diferenciar que la ventilación es algo más macro, mientras que la perfusión sucede ya en los tejidos, ¿no? Tiene que ver más extrínsecamente ligado al intercambio gaseoso, ¿no? Y esos gases que intervienen son pues lo ideal, la disminución del CO2, el aumento del oxígeno y bueno, con un pH adecuado, ¿no? Sabemos que los gases arteriales también nos pueden revelar un estado de oxigenación actual del cual se encuentra nuestro paciente, en este caso el neonato, y saber cómo va esa necesidad. Ya nombrando un poquito a lo anterior a la necesidad de oxigenación, a describir la respiración, pues sí, la fisioterapia respiratoria como objetivo va a tener que vamos a mantener la permeabilidad de esa vía aérea, ¿no? Que no esté obstruida. Acuérdense de manejo de secreciones, mantener la integridad de la función pulmonar, no queremos que llegue a un daño, el uso excesivo, por ejemplo, vamos a poder proporcionar una mejor ventilación, un AGA nos revelará, vamos a mejorar el patrón respiratorio, si entró con un Silverman-Anderson bastante comprometido, eso ya se va a revertir, ¿no? Y evitar la formación de las atelectasias, que es importante también evitar esto. Indicaciones. Para la fisioterapia se está indicado en casos como neumonía, broncodisplasias, las atelectasias muy nombradas y en la aspiración de meconio. Las contraindicaciones. ¿Cuándo no se debe hacer fisioterapia respiratoria? Cuando un paciente tiene un neumotórax no drenado, ojo, neumomediastino, en hemorragias intraventriculares, podríamos hacer que este daño sea mayor. Pacientes con apnea, de repente el terapeuta está ahí o la enfermera, en este caso ayudándolo y nuestro bebé está en apnea. Cuando hay bradicardias, ojo, bradicardias, fracturas costales y cuando pues nuestro paciente no está hemodinámicamente estable, ¿no? Ahí debemos dejar descansar. Por ejemplo, si nuestro paciente está en BAFO, va a ser muy difícil o de repente van a ser tiempos más chiquititos y recortados porque siempre es importante hacer que la fisioterapia le va a ayudar a eliminar secreciones, pero va a ser de un modo mucho más delicado y en tiempos más chiquitos, ¿no? Siguiente. Un poco acá con el gráfico vamos a explicar que la fisioterapia respiratoria va a comprender 3 aspectos muy importantes para poder lograr la ayuda a la expansión pulmonar, a la liberación de secreciones, como en primer lugar es la fluidificación, ¿no? ¿Cómo fluidificamos? Sabemos que existen métodos para poder fluidificar, que significa de repente hacer más ligeras, más claras y menos espesas esa calidad y cantidad de secreciones. Vamos a hacer que exista una buena movilización de acuerdo al requerimiento de nuestro bebé, ¿no? En este caso, en la fotografía o en el gráfico pueden ver a un... ya no da. En la movilización, aquí tenemos a un bebé en decúbito ventral. ¿Sí? En decúbito ventral. Perdón. Siguiendo hablando del gráfico, gracias. La movilización que va a ir directamente a la posición, al aspecto de cómo yo coloco a mi bebé en ese confort. Más adelante tenemos gráficas de muchas situaciones de posiciones para ayudar a ese drenaje. Y la evacuación, ¿no? La evacuación que va a ir con el aspirado de las secreciones, ¿no? Traqueobronquiales acumuladas, algunas veces exacerbadas y otras en cantidad moderada. Siguiente. La fisioterapia respiratoria necesita ser modificada la vía. Eso también hemos hablado. Acá miren, este gráfico he traído algo más, el blender. Aquí está el blender y acá está el flujómetro, ¿no? El blender, el flujómetro. Este es un calefactor que a veces casera o equivocadamente le llamamos la cocinita. Es un calefactor. Este es un sistema de CPAP. De repente la persona que me hizo su pregunta puede verificarlo o no. Este es un CPAP que realmente el más adecuado que se veía tener, pero yo le decía en respuesta a esa persona que me preguntó si se puede hacer un CPAP casero, sí. Esto podríamos reemplazar con una botella
y por el pico de la botellita sacábamos una tubuladora que ya va a ir conectada a la fuente de aire y oxígeno seco, y de esta manera ingresábamos esa punta del tubito como para que me pueda dar el PP. En una cinta adhesiva aparte dibujábamos del 0 al 7 y eso se pegaba en este modo, ¿no? Para eso era el nivel del agua y según la punta de ese corrugado que está ingresando en la botella iba a ser la cantidad de PP que se daba al paciente con un CIPAP casero. Bueno, un poco más para que esa persona quede satisfecha o espero no haberla confundido más en cuanto a mi respuesta, aprovechaba el gráfico. Durante la respiración de la vía aérea, debe ser caliente, humidificada para que pueda llegar a los pulmones, ¿no? Recordando un poco los pulmones, la técnica del 32, ¿no? 1, 2, 3 lóbulos y 2 en el izquierdo. En pacientes con vía aérea artificial, debemos garantizar que el aire inspirado llegue a 37 grados. Los corrugados también a veces, una observación que doy, la longitud es importante, ¿no? Porque sabemos que a mayor longitud podría decirse que estaríamos agrandando lo que es o alargando el espacio muerto. Bueno, es algo que el tamaño de los corrugados es importante, sí, como respuesta es importante, porque justamente los CIPAP que vienen ya de fábrica tienen una longitud determinada, ¿no? Y que a veces de repente eso podría ser un error cuando realizamos el CIPAP casero, porque debemos tener mucho cuidado en eso. La fisioterapia, para hablar un poquito más de fisioterapia respiratoria, que van a ser las posiciones, sabemos que esa humidificación de la vía aérea debe estar humidificada, ¿no? Para poder ese sistema de entrega artificial, pero debe ser humidificada, en este caso situándonos al ventilador. La pérdida de calor y humedad de la vía respiratoria origina secreciones más espesas, ¿no? Es lo que alguien también preguntó, ¿qué pasa cuando se le da oxígeno frío y seco? Se hacen más espesas las secreciones, difíciles de aspirar, y con frecuencia también pueden suceder los tapones mucosos. La defensa de la vía aérea queda comprometida y la compliance pulmonar y apertura de la vía aérea reducida. ¿Qué es la compliance? Si queremos entender un poquito el término de compliance, nos podríamos imaginar un globo, ¿no? Lo inflamos y lo desinflamos, ¿no? Esa capacidad de elasticidad, de insuflación y sacar el aire del globo, un poquito como que nos vamos imaginando por ahí al término de compliance. Es importante en este diplomado ya irse familiarizando con cada término, como les decía, porque así como en NEO se pueden interrelacionar muchos términos, muchos temas van ligados a otros, entonces es importante que ustedes también ya vayan grabándose y familiarizándose con esos términos para poder ir avanzando más en cada tema. En la fisioterapia respiratoria también hablábamos que los requisitos principales de los sistemas de humidificación es la temperatura, ¿no? Garantizar esa temperatura y humedad, calentar ese aire inspirado a 37 grados, evitar que se contamine, evitar la posibilidad de contaminación de la vía respiratoria. ¿Se nos pueden caer? Sí, a veces suceden accidentes, entonces antes de la colocación tendríamos que cambiar ese corrugado. Evitar la condensación. La condensación es importante porque a veces, ¿qué sucede? Cuando se maneja esto, existe acá, esta manguerita transparente que ven, le da la cantidad de agua que necesita. Como está prendido y se condensa y se consume el agua, es necesario estar verificando que esta jarrita, por llamarlo así, calefactor contenga la cantidad de agua importante, porque si no contiene, está muy bajo o está seco, hacemos que se condensen y entonces van a haber contenido de condensación dentro de las tubuladuras y eso se debe evitar, ¿no? Porque a veces incluso está cerca, llegando ya casi a los circuitos que están muy cerca a la carita de nuestro bebé. Garantizar la seguridad y confort del paciente. Esto también es una parte del confort, ¿no? Que el oxígeno le llegue adecuadamente y que no se esté condensando y de repente no lo está advirtiendo a tiempo y incómodo para el paciente. Siguiente. Los aerosoles. Hablar de los aerosoles, sabemos que es una suspensión de partículas sólidas, líquidas, en un medio gaseoso con fines terapéuticos, ¿no? ¿Cuáles son sus ventajas de los aerosoles? Tener una acción directa sobre la vía respiratoria, administrados a manera de puff,
mayores concentraciones en el lugar de acción aumentados del efecto farmacológico. Las dosis requeridas del fármaco es menor. El aerosol también es importante. Bueno, acá mencionábamos solo algunos por decir qué es lo que más manejamos, ¿no? Y se dice que hay un orden importante porque en primer lugar se deberían de dar los broncodilatadores, luego los anticolinérgicos como son el bromuro de hipatropio, bueno, como nombre comercial de repente mencionar lo que existe en el mercado, y en tercera, por decir, en tercer orden de la terapéutica, que puede ir a nuestro CARDE, los corticoides, ¿no? Y dentro de los corticoides, uno de los que más usamos en nuestro ámbito es la fluticasona, ¿no? Que a veces está escaso y lamentablemente ni qué decir en los nacionales. Siguiente, por favor. La fisioterapia respiratoria, al hablar de fisioterapia también estamos hablando o mencionando a lo que son, lo que ya conocemos, ¿no? Las nebulizaciones. Sabemos que el nebulizador, pues específicamente tiene la capacidad de fluidificar secreciones, ¿no? De hacer que esas secreciones espesas, blanquecinas, pegoteadas, incómodas, se hagan de manera más líquida para poder ser eliminados, aspirados, ¿no? Por un aspirador de secreciones. Este dispositivo se encarga de convertir esas soluciones a suspensiones en aerosoles de un tamaño que lo pueda el paciente inhalar, depositarlos en las vías respiratorias bajas, ¿no? Y el fundamento, ya les expliqué qué es el objetivo que se quiere lograr. Puede utilizarse también como una fuente de energía, un compresor mecánico de aire, un gas comprimido. La fisioterapia respiratoria, en este caso vemos la figura de un bebé que se está nebulizando teniendo un ventilador mecánico, ¿no? El riesgo de infección de las vías respiratorias, sí, también aquí es alto. La limpieza y mantenimiento debe ser estricto, ya les he dicho, ver que los corrugados no estén condensados, que tenga el nivel de agua adecuado, y siempre que tenga un fío también de manejo que él necesita, la humidificación de la vía aérea debe ser constante, se debe permitir administrar dosis elevadas de un fármaco en poco tiempo, nada debe ser agresivo, ¿no? Con ellos, recuerde, y puede conectarse a circuitos de ventilación mecánica, en este caso está adaptado, es un paciente nebulizándose a pesar de estar con un invasivo con el tubo endotraqueal. Los nebulizadores, lo que decía, van a ayudar a liberar secreciones, van a ser suministradas en la rama inspiratoria, van a utilizar sistemas que pueden ser parte del respirador o con sistemas exterior del respirador. Colocar lo más proximal posible a la salida inspiratoria, esto es importante si hablamos de repente de un tubo de ventilación mecánica o también de otro sistema que pueda estar recibiendo nuestro bebé. Es que para más ligeras que impregnen la tubulatura y se conviertan en reservorio. El tamaño de las partículas nebulizadas depende del flujo que se administre, claro. Cuánto de flujo le estoy dando va a hacer que el tamaño de la partícula, sea diferente a mayor flujo que a menor flujo, ¿no? La medicación a mayor flujo y menor líquido, menor tamaño de la partícula y tanto a mayor posibilidad de transporte por la vía aérea. La movilización, hablamos bastante de la movilización de secreciones mediante los cambios posturales, que ya vienen los gráficos en figuras, cómo podemos poner al bebé en diferentes situaciones, posiciones. La posición prona mejora la expansión torácica, ¿no? Que es la de cúbito ventral, y disminuye la asincrotonía torácico-abdominal. De cúbito lateral, cuando nuestro óbito está de costado, mejora la redistribución del aire inspirado en el pulmón. Siguiente. En fisioterapia respiratoria también, ya empezamos, ya vamos a terminar casi, para luego poder estar con sus preguntas. En la evacuación de las secreciones mediante los drenajes posturales que faciliten la expulsión de secreciones, estas posturas se van a basar bastante conociendo la anatomía, ¿no? Del árbol, del tracto bronquial, variando según el lóbulo, el segmento al que quiero drenar. En este caso, miren la posición del bebé, con la cabecita más baja,
y puedo ayudarle, pues, ¿no? A que pueda eliminar. Sí. Hay que evitar la posición de Trendelenburg después de la alimentación y en los casos del colapso pulmonar e hipoxemias, ¿no? Porque incluso puede haber un riesgo de aspiración. Asegurar la vía aérea artificial, no hacer que de repente mi bebé se extube por error o accidentalmente, ¿no? Verificar en todo momento la posible desconexión del tubo endotraqueal o de los posibles drenajes, ¿no? Es obvio, ¿no? En NEO siempre tenemos lo que repetíamos, ¿no? De que sea el menor tiempo posible del uso del oxígeno, sabemos que ya es tóxico, entonces vamos a través de la fisioterapia respiratoria, de la buena aplicación, vamos a hacer también que el bebé mejore, libere secreciones y se desconecte lo más pronto de ese tubo, ¿no? Que al inicio le ayuda, pero que permanente le puede causar daño. Y también, pues, lo ideal es que nuestros bebitos, pues, dejen, ¿no? Si tienen un drenaje torácico, lo dejen lo antes posible. Su mejoría es importante. Aquí vemos otras posiciones. Este es un drenaje de segmentos posterior del lóbulo superior. Miren esa técnica. Con la mano derecha, digamos, y con la otra también puedo buscar apoyo. Acá puedo hablar de la vibropercusión, ¿no? Que también empleamos para la fisioterapia. Y siempre sabemos que en neo también es de manera cefalocaudal. Podríamos empezar por la parte superior de la espaldita y podríamos ir bajando para ayudarle, ¿no? Sabemos que también la nebulización y la terapia de aerosol también van a hacer pues que esto tenga una mejor efectividad, ¿no? Miren, aquí hay otra posición del drenaje de segmentos anteriores del lóbulo superior. Siguiente. Otra de las posiciones, el drenaje del segmento apical del lóbulo superior. El neonato dice está recostado hacia atrás, cerca de 30 grados sobre la posición semisentado, y el clínico, en este caso la enfermera, puede percutir, ¿no? Hablamos de percusión, vibración, sobre la clavícula en ambos lados. Para el drenaje del lóbulo medio derecho, esta es otra posición, miren, está semi inclinadito y tiene una elevación acá a la altura de las caderas, ¿no? Que también podríamos trabajar para que poder ayudarlo. Otra figura que estamos mostrando en fisioterapia respiratoria es el drenaje de los segmentos laterales basados en el lóbulo inferior, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que te dicen cuando tiene atelectasia, no? Si un bebé tiene atelectasia del lado derecho, lógicamente ese es el lado que va a ir elevado, ¿no? Para poder ayudar a que se expanda mejor este lado del óvulo, y pues las radiografías son una de las cosas que nos manifiestan que si existe la atelectasia, ¿no? O existe de repente un problema mayor en el bebé, que muchas veces hasta llegan al drenaje, pues, al drenaje. Esta es otra posición de drenaje de los segmentos superiores del lóbulo inferior. El clínico coloca al neonato en forma horizontal sobre el estómago y luego percute o vibra en la parte superior de la escápula sobre el lado posterior de la columna, ¿no? Es una posición que también bastante común y se logra ver para poderle ayudar a través de la vibropercusión. Luego de ser nebulizado, vamos a lograr también que nuestro paciente elimine secreciones y se las pueda aspirar. Otra de las figuras, el clínico coloca al neonato sobre el estómago en las caderas a un nivel de 8 pulgadas sobre la cabeza, entonces percute y vibra sobre las costillas bajas, cerca de la columna en ambos lados. Siguiente. Vemos otro decúbito lateral, ¿no? Se gira sobre el lado derecho, está girando. Bueno, el uso de las técnicas de fisioterapia como parte de la atención al neonato se logra evitar vicios posturales, porque a veces, acuérdense que también, bueno, vemos en el adulto mayor que es más las consecuencias de las úlceras por presión, ¿no? Pero también se ve en este tipo de pacientes. Entonces es algo que podemos prevenir
con el cambio de posiciones. También algo que me estaba olvidando de mencionarles, que es importante la rotación del sensor de saturometría, porque este como tal también puede generar algún tipo de quemadura. Hemos visto, sí, lamentablemente a veces en la parte plantar, se ha visto porque de repente es mucha la fuerza con la que se ha ajustado, o hay veces existe la demora en la rotación de ese sensor, y bueno, podemos lograr, se puede lamentablemente hacer la quemadura, ¿no? Química. Antes de realizar la fisioterapia respiratoria se debe valorar a la paciente y asegurar una adecuada monitorización. Claro, yo voy trabajando con él y también es importante saber cuánto está saturando y cómo está respondiendo, qué cantidad elimina y bueno, aspirarlo para que esa vía aérea se mantenga permeable. Bueno, ya con esto hemos querido terminar este segundo tema, que más que nada es de un fisioterapeuta, pero la enfermera también puede corroborar en las unidades como para poder ayudar al paciente a que pueda eliminar las secreciones, ¿no? Y hemos visto que es muy importante y estrecha la ayuda de los nebulizadores y de los aerosoles, ¿no? Obviamente con la prescripción médica, y bueno, y nosotros la ejecución y la liberación de la vía aérea con el aspirado de secreciones. Es lógico que en todas las sesiones de enfermería, como primera actuación nuestra, el lavado adecuado de manos, ¿no? A través de los pasos correctos, tener los materiales adecuados, tener un circuito de aspiración correcto, tener un sistema de entrega de oxígeno también, el que se ajuste a la necesidad, para siempre poder evitar las complicaciones, ¿no? Entonces, claro que sí. A ver. Sería bueno mostrarnos cómo elaborar este dispositivo y ayuda a salvar vidas. Solo un comentario, dice. Que hablan del CPAP, no entiendo esa pregunta un poco. Ajá. Ya, que quizás de repente que queda como, ¿no? Queda como de repente próximo traer instrumentos de ayuda que se podría mostrar, porque de repente sí tengo entendido que puede ser alguien que tenga esa necesidad en un lugar tan lejano. Sí, efectivamente, Regina, para mencionarte que efectivamente sobre el armado de CPAP va a haber un taller. De hecho, en módulos más adelante va a haber un módulo específicamente que trate acerca del CPAP nasal para ahondar un poco más lo que tú ya has mencionado de manera un poco más superficial, porque lo que has hecho es simplemente tratar de mostrar una generalidad con respecto a todo esto del aparato respiratorio, ¿no? En el área de oxigenoterapia específicamente. Pero para abordar el área de CPAP nasal, vamos a tener un tema muy amplio, ¿no? Todo un curso específicamente que hable acerca de ello y de hecho también un taller donde se les muestre el armado de este dispositivo. Ok. Perfecto, Magíster Zoila. Así como menciona, vamos a tener dentro de todos los módulos el curso de CPAP como el taller correspondiente. Correcto. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, espectador anónimo. En el CPAP hay diversas medidas de las narinas. ¿Es recomendable usar la narina que más se ajuste a la fosa nasal para garantizar un mejor sello o se debería dejar cierto espacio sin que esté muy ajustado? En el CPAP nasal. No, es importante y sí me parece muy buena la pregunta en el sentido de que el sellado es importante, ¿no? Esa medida que se ajusta a la narina tiene que ser tan exacta e incluso nosotros utilizamos el duoder delgado, porque hay duoder delgado y hay grueso, que es una plancha laminar
adecuada del color de la piel, que se corta a medida circundante a la nariz del bebé, que a veces le podemos comparar como la nariz de un chanchito, por decirlo caseramente y me entiendan, con esos dos orificios muy exactos a ese dispositivo del ZIPAP. ¿Por qué? Porque este adhesivo y colocado los dispositivos a la narina van a ir muy, no ajustados, sino exactos sería la respuesta, porque eso hace que exista un buen sellado. Al existir un buen sellado, yo voy a verificar que existe un burbujeo constante y así se nota la efectividad del uso de ese sistema de oxígeno en mi paciente. ¿Se debería dejar cierto espacio sin que esté muy ajustado? No, no debe haber un espacio, debe ser exacto, debe ser medido exacto y se debe verificar el burbujeo para saber su efectividad. Regina, si me permites un momentito para Claro que un poco complementar lo que dices, efectivamente, tú te refieres al sellado que corresponde al PRON en sí. Me refiero a las alargaderas que vienen a ser como la especie de la cánula, ¿no es cierto? O sea, aquellas alargaderas que van incrustadas de cada una de las narinas, esas deben de tener el borde exacto para que no haya fuga. ¿No es así? claro, Entonces, sí. cuando tú te refieres al hidrocoloide, al duoder, que nosotros vamos a recortar, lo que hacemos es simplemente asegurar un mejor sellado, porque ciertamente las narinas, todas las fosas nasales de todos nuestros neonatos no tienen el mismo diámetro. Hay algunas que son más grandes, otras que son más pequeñas. Y de hecho, Correcto. cada uno de los PRON tienen medidas que nosotros vamos a ir ajustando de acuerdo al tamaño ideal de cada una de las fosas nasales. Ahora, hay muchos dispositivos que vienen con unas escalas, con unas reglas que nosotros nos permite inclusive escoger el tamaño ideal antes de abrir un equipo. Nosotros sabemos exactamente cuál es el tamaño ideal. Ahora, creo que la pregunta de nuestro participante anónimo se refería a si todo el PRON va a ir incrustado dentro de la narina o vamos a dejar un borde hacia afuera. Esa es la idea. La idea es que no todo vaya incrustado. Va a haber un sellado, sí, un sellado óptimo de las alargaderas para que puedan cubrir cada una de las fosas nasales, pero estas no deben de ir tan incrustadas. Debe de haber, si yo mido la largadera en espacios o en fracciones, vamos a decir que las 2/3 partes van a ir introducidas dentro de la fosa nasal y esa única tercera parte debe de quedar hacia afuera. Esto va a permitir en gran medida, como ustedes van a ver en cursos más posteriores, van a tener como efecto el evitar presiones o ulceraciones del septum nasal que hemos tenido, y tú lo sabes, hemos tenido muchas dificultades precisamente porque se hace un sellado demasiado ajustado de esto, ¿no? O sea, el PRON no debe de ir tan introducido, debe de quedar un pequeño borde hacia afuera para permitir el aireamiento y el burbujeo sí va a estar efectivo, toda vez que con este hidrocoloide que nosotros lo usamos, nos va a ayudar a que este burbujeo en la cámara graduada de agua, nosotros podamos verificarlo. Claro. Sí, respondido la pregunta, respondida. Muchas gracias, Magíster Zoila, por su colaboración. Ella es la coordinadora del diplomado. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Espectador anónimo también. Para iniciar el CPAP, ¿con cuánto de FiO2 se inicia y con cuántos litros de agua? Bien. Los litros que se usan en el flujómetro generalmente son 7, ¿no? 6, 7 litros por minuto. Y la FIO en realidad a veces es un valor oscilante, porque si vemos que nuestro paciente con cánula está fracasando y tiene un FIO de
40, quizá de inicio 30, esa escala de Silverman-Anderson se compromete, 40, 50. Entonces hemos visto incluso empezar CPAP con 60, 70, porque la necesidad a veces es inminente, ¿no? Es de acuerdo al compromiso respiratorio que nuestro neonato está presentando, pero también vemos que mágicamente y a tiempo oportuno empieza con 50 y al cabo de una hora, un par de horas, de repente ese bebé se le va bajando el consumo porque vemos que su saturación está siendo en mejoría, ¿no? Y ojo que no debemos pecar en que ese bebé esté con el 100% de saturación valorado en el saturómetro porque estamos hiperoxigenando, ¿no? Estamos dando oxígeno de más al bebé, entonces es lógico que en 90% ya nuestras alarmas de nuestros ojos deben estar funcionando y 90, 90, 94, 95% más aún porque hay que irle bajando ese consumo con el que fue iniciado, ¿no? Si fue iniciado en 60, bajarle a 50, bajarle de poco a poco en forma gradual. Y hasta que nuestro bebé se recupere, o en todo caso, hay bebés también que con largo tiempo, con CPAP, sí, también hay bebés que si le sacas el CPAP, no tienen una respuesta adecuada y hasta pueden complicarse, ¿no? En realidad, el inicio de los consumos del FIO es cuando ya mayor de 40% está requiriendo o 50% hay que estar en alerta, porque si llegan a consumir 60, 70, 80 en un CPAP, es candidato a un paciente de ventilación mecánica, ¿no? Es lo que he visto. Sí, efectivamente, lo que dices en efecto es completamente cierto, mas creo que la pregunta además está un poco mal formulada, porque no habla acerca de litros de agua. Nosotros no trabajamos con litros de agua, sino trabajamos con litros de oxígeno, ¿no? El flujómetro trabajamos con litros de oxígeno. Ahora, si se refiere el participante a cuántos litros de agua va a ir en la cámara que va a generar la presión para el burbujeo, eso va a estar, bueno, normalmente los Fisher and Paykel que nosotros normalmente utilizamos, tiene una capacidad casi de 800 mililitros, ¿no? Porque no terminamos de completar el litro para poder llenar la cámara y esta pueda ingresar con la escala graduada que va a generar la presión negativa. Entonces, eso básicamente, ¿no? No trabajamos, si es litros, creo que se refiere el participante en el flujómetro efectivo, nosotros estamos empezando a trabajar con 6, 7 litros de oxígeno. Muy bien. Bien, entonces muchas gracias, Magíster Zoila, muchas gracias, licenciada Ana Regina. Vamos a continuar con 3 preguntas más. Espectador anónimo nos dice, ¿por qué cuando les dan leche se le pone boca abajo? ¿No es una acción riesgosa? Bueno, generalmente no es una actuación que la realicemos, ¿no? O de repente que si confusamente lo entendieron así. Cuando se le da de leche al bebé, nosotros para primero dar leche es en la posición semisentado, ¿no? Y siempre, bueno, abordando un poco el tema de lactancia materna, siempre se le instruye, o en este caso se le va entrenando al bebé para que pueda lograr una succión. Ojo que de acuerdo a la edad gestacional que nuestro paciente pueda tener, ¿no? Porque no podemos exigir antes del tiempo a un bebé que no sería capaz de responder. Entonces es importante incentivar o provocar o lograr que mejore la succión de eglución. Y luego si nuestro paciente tiene la sonda, de repente complementarle por ahí el volumen de leche que se le está indicando en las 24 horas, ¿no? Y es cada 3 horas, generalmente en nuestra experiencia, cada 3 horas toman ellos porque en la mayoría son fórmulas y porque sabemos pues que cuando uno da leche materna exclusiva es cada 2 horas, ¿no? Pero en nuestras unidades es cada 3 por este tema que manejamos más la fórmula. Al darle la leche, la posición que he indicado, sí, la semisentada, o bueno, si nuestro paciente está en tubo, lamentablemente no lo vamos a semisentar, obviamente lo vamos a pasar de forma a gravedad le llamamos, pero con un tiempo bastante importante, medido para él, y en todo caso, muchos de ellos que están graves están en NPO, ¿no?
y bueno, están a través de la alimentación parenteral ya, como es la nutrición, el NPT y los lípidos, es lo que vemos en las unidades de cuidados intensivos. Y bueno, los que están en ventilador ni los movemos, ¿no? Les damos ahí. Pero los pacientes que pueden estar en la UCI en los intermedios, al darle, generalmente los ponemos en decúbito lateral o ligeramente con la cabecita de costado. Pero siempre es importante recalcar también, como dice acá, el famoso chanchito, ¿no? Que hay veces el bebé logre ese eructo, es importante porque hace que tenga más comodidad, ¿no? Y nuestro bebé ya pueda tener un descanso complacido para él. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Vamos a continuar con las dos últimas preguntas. María Isabel Cuevas, ¿se puede nebulizar a través del CPAP nasal? Se puede nebulizar a través de CPAP nasal. Bueno, cuando se coloca el CPAP, siendo una presión continua de la vía aérea, sabemos de que no deberíamos interrumpir esa continuidad, ¿no? Pero sin embargo, no he visto que exista un dispositivo tan concreto para CPAP nasal. Pero si la indicación es de la nebulización, lamentablemente a veces sí interrumpimos ese sistema por darle nebulización, pero lo que sí he visto en la ventilación mecánica, sí existe un dispositivo e incluso hay uno llamado MDI por el cual podemos dar las inhalaciones de terapia inhalatoria como lo es el bromuro, el atroven. El famoso MDI nos permite poderle brindar por la parte inspiratoria y poderle brindar a manera de puff, y con esto también se logra la mejoría del paciente, ¿no? Lo ideal en un CPAP es no interrumpirlo, ¿no? Porque sabemos que los alvéolos que están tan abiertos y continuos por ayuda del CPAP se podrían, es como un globito que está inflado y lo puedes desinflar, y a veces no es tan difícil lograr ese tiempo para poder lograr nuevamente el reclutamiento. Algunos neonatólogos, algunos especialistas, efectivamente no recomiendan el retiro del CPAP durante la nebulización. Cuando los chicos presentan atelectasias, cuando los chicos presentan algún tipo de dificultad respiratoria un poco más agravada y requieren las nebulizaciones, lo que nosotros hacemos simplemente es no descontinuarlo, porque desreclutamos los alvéolos pulmonares. Entonces, lo que se hace en niños que están con CPAP nasal, que son usuarios de CPAP, es simplemente semisentarlos y se les coloca la máscara exactamente sobre el dispositivo o el PRON nasal. No, sencillamente nosotros no desreclutamos, no lo sacamos. Sobre el mismo CPAP, ¿no? Medio abriendo un poco la cavidad oral es que nosotros realizamos la entrega de esta forma de tratamiento. Muy bien. Muchas gracias, María Isabel Cuevas, por tu pregunta. La última consulta es de María Erita Vargas Mendoza de Cruz. ¿Cada qué tiempo se puede realizar la fisioterapia respiratoria, es decir, la biblioterapia y la percusión en los neonatos? Bueno, normalmente, permíteme esto, Reginita, porque justo eso yo lo hice el día de ayer y me agrada mucho que lo comenten. Exacto, sí. Y entonces yo les mencionaba que en ocasiones el fisioterapista va una sola vez al día, y seguramente que en algunas instituciones privadas que cuentan con este tipo de especialistas probablemente lo puedan hacer hasta 2 veces al día. Entonces, nosotros sabemos de que el niño requiere de mucho más intervención sobre esta área de la fisioterapia. Por lo tanto, en ocasiones es importante hacerlo hasta 3 veces al día. Entonces, yo considero de que cada 8 horas es lo ideal, de tal manera que podemos abarcar en los 3 turnos nuestra fisioterapia. Habiendo entendido bien todo lo que has mencionado tú con respecto a la parte teórica y lo que se ha visto el día de ayer en la parte de práctica, yo creo que va a quedar bastante completo esta área, que también nos vamos a ahondar un poco más adelante. Eso con respecto a la fisioterapia.
Y para terminar, no sé si haya más preguntas que seguramente Regina irá contestando, un poco para hablar acerca de la posición. No está contraindicada la posición en decúbito prono. De hecho, sí lo está, pero en pacientes que ya están de alta, eso sí está contraindicado. Pacientes que están, niños que ya están en su casa, definitivamente no recomendamos esa posición, pero estando los niños hospitalizados, nosotros sabemos perfectamente bien que esta es una de las posiciones más convenientes. ¿Por qué razón? Porque apertura mejor los alvéolos, ¿no? Exacto. Entonces, de hecho, hay una mejor ventilación, una mejor expansión pulmonar, pero obviamente son niños que son usuarios de algún tipo de entrega ventilatoria. Los pacientes que están con ventilación mecánica, pacientes que están con CPAP, no se les reprime. Nosotros no dejamos de utilizar esta posición, pero sí, por ejemplo, a los pacientes a los que menos movilizamos son los pacientes que están en ventilación de alta frecuencia. Muy bien. Bien, tenemos una última consulta, licenciada, y ahí podemos terminar. Otra consulta que tuviesen los participantes, recuerden que el diplomado, su plataforma tiene una herramienta que es el foro, entonces ahí ustedes podían realizar cualquier consulta que tuviesen fuera de la ponencia que hemos dejado el día de hoy, y la coordinadora y también conjuntamente con las ponentes van a ir contestando, ¿no? Una última pregunta, Erika Alvarón Natividad. Cuando el bebé está en ventilación mecánica en modo CPAP, solo se puede dar la presión positiva en forma manual, es decir, sin que funcione el FiO2. ¿Correctamente puede correr algún riesgo? Riesgo. No creo que pueda ocurrir un riesgo porque, o sea, si bien es cierto, estamos hablando de ventilación mecánica, ¿verdad? Y sí, previamente, incluso antes de la situación de un aspirado de secreciones, es que le dábamos esta ventilación al 100% en tiempos oscilantes, por llamarlos, porque necesitamos que el bebé esté un poco más oxigenado de momento que lo constante, que con los parámetros marcados, porque la aspiración de secreciones, lógicamente, que también ocurre cierta incomodidad para nuestro bebé, ¿verdad? Entonces, al hacer que tenga una saturación, si él está en 90, 92, que dándole este FIO al 100% con el manual, con el botón del ventilador, hago que se prepare o que de repente esté más cómodo para el procedimiento, que a propósito lo es incómodo, ¿no? O que el bebé lo va a sentir. Y de este modo, pues pueda pasar algo más suave esa invasión para la aspiración de las secreciones y pues mi bebé siempre tenga ese confort dado, ¿no? Y es lo que se quiere. Bien, yo creo que la pregunta de la colega que se llama Erika está más enfocada al hecho de que me parece que en la institución donde ellas están trabajando brindan ventilación, o sea, están usando el ventilador mecánico y luego de eso lo pasan a CPAP. O sea, están usando el CPAP traqueal. Nosotros hace muchísimos años dejamos de usar este tipo de entrega, ¿no? O sea, ya no estamos utilizando el CPAP traqueal. Ahora, si lo que se refiere la colega es que hay ventiladores que ofertan dentro de sus modos el CPAP, sí, por ejemplo, el ventilador Fabián utiliza este tipo de entrega, ¿no? Podemos utilizar el ventilador como herramienta para brindar CPAP. O sea, esa sí es una posibilidad y se puede brindar con total garantía, ¿no? Pero si lo que se refiere la colega es por el CPAP traqueal, ese tipo de entrega ya no se está brindando desde hace muchísimo tiempo por el tipo de, por lo agresivo que es, ¿no? Lo ideal es inmediatamente después de que termina el ventilador mecánico y que ya está en condiciones o en parámetros de destete, entonces el niño pueda pasar inmediatamente a un CPAP nasal. Es lo que normalmente se recomienda. Muy bien.
Sí, licenciada, ¿desea Sí, aportarlo? sí, Estamos. Muchas gracias, Magíster Zoila. Como siempre, está al tanto de las preguntas que los participantes puedan tener. Ya hemos finalizado con las preguntas. Bueno, un momento, por favor. Vamos a finalizar las preguntas. Licenciada Ana Regina, así sin especialización, de nuevo le da la bienvenida a formar parte de esta familia. Realmente es un honor, es un privilegio de poder contar con su expertise, ¿no? En esta rama. Entonces, vamos a continuar con un siguiente tema que le corresponde a la licenciada Gina Nancy, que en 5 minutos ya vamos a poder contar con ella. De todas formas, le agradezco, licenciada Ana Regina, por estas dos horas que hemos estado con usted. y agradecerles también a todo el equipo multidisciplinario de despliegue. Veo una bonita y buena organización, felicitarlos por ellos, ¿no? Y extensivo a ustedes al gerente de esta institución ASIS. Muy agradecida por la invitación, la participación también hoy día. Yo espero que las que continúen igual sigan siendo dinámicas, interactivas, y que en realidad todos los conocimientos que se puedan vertir, todas las cosas que se puedan decir, sea de ese modo, ¿no? En forma dinámica. Espero haberles inquietado con términos, temas que sé que más adelante van a venir, ¿no? Como el ventilador mecánico y sus constantes, el SIPA, qué sé yo, ¿no? Y por ahí esas inquietudes de pregunta me da gusto en parte porque sé que el alumno, por decirlo, teleoyente, televisual, por decirlo, en esa cibernetia, ya queda con ese incentivo de poder seguir compartiendo nuevos temas para quienes son nuevos y de repente afianzar para las personas que ya conocen y manejan, ¿no? En este mundo tan bonito, tan chiquito y tan gigante a la vez, como siempre voy a decir, que es la neonatología y que es lo que nos apasiona. Y bueno, como profesionales de enfermería, especialistas en cuidados de los neonatos, lo vivimos día a día en nuestro quehacer, ¿no? Simplemente decirles gracias y buenas tardes. Igualmente, licenciada Ana Regina, muchas gracias.